Gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 1. Dice, en la Reina Valera, dice: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Amado Señor, te damos gracias por la palabra que tú entregas hoy, Señor. Damos gloria y honra, Señor Jesucristo. Te pedimos que seas tú hablándonos conforme a nuestras necesidades. Bendito Padre, te pedimos que seas tocando nuestro corazón, Señor, y que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, oh Señor, y que haga rema, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: Toquen alarma en Jerusalén, den el grito de guerra en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como al amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Bueno, este es un libro que nos enseña acerca del poder de la acción y del arrepentimiento y sobre todo del ayuno cuando el pueblo se dispone a regresar a los caminos del Señor. El profeta Joel profetiza en Judá después de una ruina en Israel. Entonces, en ese entonces, valga la redundancia, por decirlo coloquialmente, en problemas estaba en problemas con muchas dificultades también, yendo y viviendo el resultado de haberse apartado de los caminos del Señor y de no haberlo tenido en cuenta. Entonces aquí el profeta le asegura al pueblo que por medio del arrepentimiento nuevamente reciben las bendiciones del Señor. Entonces, en este pasaje, Joel empieza a decirle al pueblo de Israel que rasguen su corazón y no las vestiduras. A mí me llama mucho la atención que dice este pasaje que dice así, mírenlo en la versión Reina Valera. Dice: aquí dice, espera un momento, como valientes correrán, en el versículo 7 del capítulo 2, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. ¿Sí? Cuando el profeta Joel nos dice que cada cual marcha por su camino, pero sin apartarse del camino. ¿Sí? Es como, por ejemplo, un ejemplo tan sencillo como en el ejército. Un soldado marcha hacia la guerra, marcha hacia las misiones que les colocan, hacia el propósito que tiene en ese momento el soldado, pero sin desviarse del camino, porque al momento de desviarse el soldado, ¿qué puede encontrar? Muchos riesgos en ese camino que él se desvía.
y encuentra muchos caminos. Puede encontrar al enemigo, puede encontrar piedras de tropiezo en el sentido personal, por ejemplo, que pueda caer en su propia trampa, puedan caer en las trampas que les coloca el enemigo, o pueda que no puedan cumplir el propósito que tenía en ese momento aquel soldado. Es igual aquí. Nosotros como creyentes y como seguidores de Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener en cuenta que al marchar, el marchar no solamente es como un soldado, marcha, no. El marchar para el creyente es avanzar hacia la meta, avanzar hacia el propósito, avanzar hacia su destino, ¿sí? En este caso, a los propósitos y a los planes de Dios que tiene con usted, ¿sí? El propósito del creyente es avanzar, pero dentro de esa marcha, de ese avance, de ese proseguir de su camino, ¿usted qué va a encontrar? Encuentra dificultades, encuentra pruebas. Las pruebas, miren que yo escuchaba en estos días una prédica de nuestro ministerio que decía que para el creyente las pruebas no van a cesar. Sí, usted tiene que tener en cuenta que el hecho de ser un creyente, un seguidor de Cristo, no quiere decir que esas pruebas en usted mengüen o desaparezcan. Más por el contrario, las pruebas van a continuar. Está en usted en decidir resistirlas o no, en desviarse o seguir por el camino aguantando lo que se le viene al creyente, ¿sí? En este caso, pues aguantar ataques del enemigo, pruebas, pérdidas también, ¿sí? Está en usted en decidir si tomar el buen rumbo o seguir en el camino fácil, que es el desvío. Cuando un creyente se desvía, por lo general el creyente toma el rumbo equivocado, ¿sí? Es raro un creyente que se salga de los caminos del Señor y siga haciendo lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente si ya no está bajo el temor del Señor, lo que le sigue, ¿qué va a ser? Un miedo rotundo o una confusión, el cual la haga dudar de su fe, la haga abandonar la fe, ¿sí? Por eso el profeta nos dice que rasguemos nuestro corazón y no las vestiduras. Miren lo importante que es. Miren que en los tiempos, usted sabe que en la época antigua, la gente cuando estaba sumergida en la aflicción o triste por alguna, o humillada por alguna circunstancia, rasgaban sus vestiduras para demostrar cómo estaba en ese momento su estado de ánimo, ¿sí? Como para decir, bueno, me rasgo porque estoy afligido, porque estoy triste, porque me pasa esto, porque en el lenguaje actual sería porque estoy deprimido, porque estoy angustiado, porque estoy preocupado. Entonces, en ese entonces rasgaban sus vestiduras, ¿sí? Y esto se asemeja a cuando la gente guarda luto. Usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, cuando uno va a los velorios, acompaña a los velorios o está en una situación de luto, bueno, usted mira que la gente se viste de negro, ¿sí? Esto es muy semejante a eso, al rasgar sus vestiduras en señal de la aflicción en ese momento. La gente guarda luto, se viste de negro, ¿por qué? Porque está demostrando que de alguna u otra manera está afligida por esa situación, porque
ya no tiene a ese ser querido o a esa persona estimada y se visten de negro, no sé por cuánto tiempo lo hacen, realmente no tengo el conocimiento exacto, pero la gente lo hace en señal de demostrar aquello que lo aflige en ese momento, ¿sí? Entonces, en esas circunstancias, el Señor nos dice que no hagamos ese acto, ¿sí? Porque lo que realmente quería el Señor en ese entonces, o necesitaba más bien dicho, es que haya un arrepentimiento sincero o una intención que el Señor intervenga, pero que sea real. Y nosotros nos vamos a ver metidos. Escuchen esto porque a mí me pareció muy interesante cuando yo me sumergí en el estudio bíblico. Nos vamos a ver metidos en ese asunto muchas veces, porque el Señor va a demandar de nosotros una actitud que le demostremos que nosotros queremos que Él intervenga en nosotros, en nuestras situaciones. Sea la situación más catastrófica o una situación regular. ¿Sí me hago entender? O sea, a pesar de que usted esté padeciendo una situación, como lo decía anteriormente, muy catastrófica, o que sea una situación normal y corriente, o una situación pues que sea medianamente pasable. Pero nosotros, o sea, mejor dicho, el Señor quiere que en nosotros esté ese acto en que nosotros busquemos de Él para que Él intervenga en nuestra situación. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Para que el Señor sea el que meta la mano y no nos desviemos del propósito y no cometamos actos que al Señor le desagrada, como por ejemplo el rasgar vestidos. Bueno, ahora ya no se hace porque pues eso obviamente era una costumbre judía, una cosa, y otra cosa pues que era en tiempos de antes. Pero sí, a veces guardamos el luto, y no solamente en situaciones del fallecimiento de una persona, el guardar el luto también de aquello que nos aflige. ¿Cómo así? Sencillamente, cuando nos sentimos depresivos, cuando nos sentimos agobiados, tristes, que vemos que ya a lo mejor no encontramos la salida a la situación en la que estamos, es allí cuando el Señor quiere que nosotros tomemos una actitud que le demostremos a Él que realmente, o sea, un acto realista en el que nosotros le permitamos a Él que Él intervenga en esa situación. ¿Y cómo va a intervenir el Señor en esa situación?, se preguntarán ustedes. Pues con el consuelo, con palabras de aliento, a lo mejor hasta con una prueba intervenga el Señor en usted, ¿sí? Para decirle, bueno, o tomas una actitud buena, o tengo que, como decirlo coloquialmente, o es a las buenas o es a las malas, ¿sí? Pero el Señor quiere que ojalá y sea a las buenas, ¿sí? Porque al estar a las malas con el Señor significa que usted esté metido en una prueba bastante difícil, bastante amarga, en la que usted termina arrepintiéndose con usted mismo, y ojalá que sea primero con el Señor, porque Él busca de nosotros que nosotros rasguemos nuestro corazón. Al nosotros rasgar nuestro corazón, estamos dando ese permiso o ese aval al Señor de que Él entre en nuestro corazón y podamos hallar el oportuno socorro,
podamos hallar paz, podamos hallar tranquilidad, ¿sí? Fuera de que si su situación es catastrófica o no. El rasgar nuestro corazón ante el Señor significa eso, que nosotros estemos a paz con el Señor y que sobre todo nosotros le demos ese permiso, porque realmente si usted no le da el permiso al Señor no va a entrar por usted. El Señor toca su puerta, toca su corazón, y si usted a la primera y a la segunda vez no se lo permite, la tercera vez el Señor no lo va a hacer. Y si usted no se arrepiente en verdad y en espíritu, pues obviamente va a seguir teniendo un corazón lleno de amargura, lleno de depresiones, lleno de tristeza, y no va a encontrar la paz que el Señor le está ofreciendo, ¿sí? Entonces todos los que estamos en los caminos del Señor pasamos o hemos pasado o pasaremos por situaciones de angustia o de aflicción. Según esta palabra, la forma en la que debemos acercarnos al Señor es con demostraciones. Si usted no le demuestra que realmente está arrepentido o que realmente quiere que el Señor entre a su vida, el Señor no lo va a hacer por usted, como le decía anteriormente. ¿Sí? Sabe que uno cuando hace demostraciones de afecto, por ejemplo, uno le hace una demostración de afecto a alguien que uno aprecia muchísimo, ¿cómo lo hace usted? Con un beso, con un abrazo, con una expresión amorosa o emotiva, que aliente, ¿verdad? Cuando uno aprecia a alguien, usted le da una demostración de afecto o algún gesto de ese cariño que usted siente hacia esa persona. Aquí el Señor nos está diciendo que hagamos muestras de lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Es decir, que hagamos muestras y actos que están promovidos por la fe, que van a demostrarle al Señor físicamente que nosotros estamos necesitándole, o que estamos arrepentidos, o que en alguna área de nuestra vida necesitamos esa intervención, ¿sí? Nosotros necesitamos que nosotros le demostremos al Señor que realmente necesitamos de su presencia. ¿Cómo? Con actos de fe. Si usted dice, no, yo creo, a pesar de que yo estoy pasando por esta situación o por X situación, usted dice, no, pero yo, a pesar de todo lo que estoy pasando, yo te creo, Señor. Y sé que de esta voy a salir, y sé que de otras más también voy a salir, porque tú me sostienes, porque tú me cuidas. ¿Sí? Esa sería la actitud correcta delante del Señor. Esa sería una de las cuantas, de las infinitas demostraciones de fe que nosotros tenemos que hacer ante nuestro Señor. ¿Sí? Otra cosa, obedeciendo su palabra. Si usted necesita que el Señor intervenga en su vida y es, perdóneme la palabra, una persona rebelde, sin causa y desobediente, no solamente al Señor y a su palabra, sino también en el caso de los hijos a sus padres, o en el caso de cualquier autoridad, por ejemplo, no sé, se me ocurre policías que son autoridades del gobierno, ¿sí? Profesores, bueno, cualquier autoridad que esté por encima suyo, cualquier persona, que esté por encima suyo, esa autoridad, usted debe, ¿qué primero?
honrarla y respetarla, y segundo, obedecer. Si el señor policía le está diciendo, oiga, no haga eso, no robe, o por ejemplo, la policía de tránsito que le diga, oígame, no se aparque ahí, y usted llega y no, a mí que me importa, yo voy a hacerlo porque a mí me place, porque a mí se me dio la gana. ¿Usted qué está haciendo ahí? Usted está siendo una persona rebelde, está demostrándole a la persona que usted es una persona rebelde, y otra le está demostrando una desobediencia, ¿sí? Pero si en cambio a usted le dicen eso y usted dice, bueno, sí, disculpe, voy a corregir, voy a enmendar ese acto y voy a tratar de parquearme o en otro lugar, en otro sitio, o voy a hacer lo que usted me está diciendo en ese momento, sea cual sea su autoridad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los hijos, si su papá o su mamá le dicen, óigame, ¿qué está pasando con usted? No tome este camino, tome aquello, o no haga esto, haga aquello. ¿Usted qué le va a decir? No, es que yo hago lo que yo quiera, porque yo, bueno, ahora en la actualidad es así. Ahora va usted, cuidado con lo que le dice a sus hijos, porque sus hijos, como dice la palabra, el hijo se levantará contra su padre. Y esto se está viendo en la actualidad. Los hijos se están levantando contra su padre. Esto realmente es muy, muy, muy triste, la verdad. Porque no debería ser así. Pero ¿por qué lo hay? O porque su autoridad, perdónenme, es muy floja, o otra, es porque realmente el chico está tomando malos caminos. Un ejemplo, en el colegio, ahí está, por ejemplo, el discernimiento de las amistades que uno escoge. ¿Por qué? Porque si el chico o la chica es fácil de influenciar, créame que si usted no escogió bien sus amistades, pues usted se va a convertir igual que ellos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, otro ejemplo. Si el chico o la chica, ahora con el tema de las redes sociales, con el tema de los youtubers, con el tema de las redes de las inteligencias artificiales y de tantas cosas que hay ahora, es muy fácil que la persona se desvíe. Es muy difícil, porque los chicos creen saberlo todo, ¿sí? Si su papá le dice, no, es que esto es así, pues si su papá le dice, no, es que esto es blanco, pues el chico dice, no, esto es negro. ¿Por qué? Porque yo lo miré en Facebook, yo lo miré en aquel parte, y créanme que esto realmente da tristeza, porque el chico llega a tal punto que empieza a creer más en lo que mira en youtubers, en redes sociales, que en los propios consejos de sus padres. Y es allí cuando opera la desobediencia, es allí cuando opera la rebeldía de esa persona, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos que le demostremos al Señor actos de fe, en la obediencia, en la sujeción. Si usted anda como cabra, como oveja descarriada por ahí, sin sujetarse a su autoridad, ¿sí? En lo espiritual me refiero. Si no se sujeta usted a la persona que el Señor colocó en su vida, créame que tarde o que temprano usted se va a terminar desviando. ¿Por qué? Por eso es tan importante la sujeción a una persona. Por eso el Señor no de la nada colocó a líderes, a pastores, a apóstoles, a profetas, a maestros,
No de la nada lo colocó, no porque sí, porque se le antojó, no. El Señor lo colocó con el propósito de que nosotros, obviamente, escuchemos la palabra, escuchemos sus enseñanzas y aprendamos. 2, para que nosotros estemos dispuestos a estar sometidos a esa persona. ¿Sometimiento a qué?, dirá usted. Si usted, por ejemplo, escucha una palabra y esa palabra usted dice, no, ese pastor a mí me la tiene montada porque solamente habla, me las está tirando a mí, como decir. Y no, como les decía en la prédica anterior, es el Señor el que habla. O la sujeción, la sumisión está también dentro de lo que esa autoridad le manda hacer a usted. Si usted va y pide una consejería y usted termina haciendo lo que a usted le da la gana, entonces está haciendo su voluntad y está desobedeciendo, mas no está haciendo la voluntad del Señor. ¿Sí? Y esto es lo que el Señor quiere en nosotros, que nosotros le obedezcamos, que nosotros nos sujetemos, que nosotros no andemos como ovejas descarriadas. Y si de pronto usted se ha desviado o cree haberse desviado de sus caminos, eso está muy bien en la manera en que usted lo haya examinado. ¿Para qué? Para corregirlo. ¿Para qué? Para que usted pueda avanzar y para que el Señor obviamente intervenga en esa situación. Pero si usted no se da cuenta, no se arrepiente, el Señor busca de nosotros que nos arrepintamos realmente. Y si usted realmente cree que usted es una santa paloma y que usted es un santo, realmente ni usted ni yo somos aquellas personas. Usted y yo necesitamos que el Señor meta la mano, que intervenga en esa situación, que nosotros observemos que realmente sin Él no somos nada, que sin Él no podemos hacer realmente nada, en lo absoluto. ¿Sí? El Señor busca en que nosotros estemos dispuestos y abramos nuestro corazón para que Él pueda meterse en nosotros. Y mírense que las dos primeras formas en que el Señor pone aquí para que nosotros tengamos en cuenta es la oración y el ayuno. ¿Sí? Nosotros tenemos que orar, como dice la palabra, mañana, tarde y a mediodía. O sea, ¿qué quiere decir? Mañana, tarde y noche, en el lenguaje actual. En todo momento tiene que orar. No se vuelva usted como los incrédulos que oran cuando realmente necesitan del favor del Señor. No convierta al Señor un Dios bombero, como se le dice coloquialmente. No. Usted realmente busca al Señor no solamente cuando esté mal, sino cuando esté bien. ¿Para qué? Para darle las gracias. ¿Para qué? Para que el Señor tome en cuenta que usted ha recibido de aquello por gracia y misericordia, no porque usted se lo merezca. ¿Sí? Y el ayuno, por supuesto. Por supuesto que el ayuno es muy importante. ¿Por qué? Porque el ayuno sirve para que su alma y la mía estén sometidas al Señor. Su alma se levanta muchas veces, pero para eso es el ayuno, para que su alma esté tranquila, para que su alma se aplaque. ¿Sí? El ayuno, cuando usted hace ese acto, le está diciendo al Señor que hay cosas que usted necesita cambiar. El ayuno es un excelente ejercicio para obtener de alguna manera algo o para ejercitar su dominio propio. Como les venía diciendo, es un excelente ejercicio para que su alma esté tranquila, para que no le dé cabida
a que su alma se alborote y haga cosas sin sentido, o haga cosas que al Señor le desagradan, como por ejemplo desobedecer, salirse, tomar cosas del pasado que usted les ha dejado porque usted ya no las necesita. Eso es lo que hace que el ayuno haga eso. O sea, el ayuno hace ese ejercicio en usted, que usted por medio del ayuno se dé cuenta que necesita cambiar, que necesita tener dominio propio. El dominio propio es aquello que hacemos para poder manifestar de alguna u otra manera que su decir sea sí, sí y no, no. El dominio propio también es aquello que hace que usted evite cosas que a usted le hacen mal. ¿Sí? Como decir ese perdón la palabra, ese perrenque que a usted le hace, que a usted lo mantenga firme delante del Señor. ¿Sí? Que a usted le ofrecen algo indebido. Miremos una película de terror, o miremos o bebamos alguna bebida alcohólica, o fumemos algún tipo de sustancias psicoactivas. ¿Usted qué va a hacer ahí? Ahí opera el dominio propio. Decir sí o no, ¿sí? Eso, el ayuno también le fortalece al creyente, el dominio propio. Si el pueblo del Señor no se acostumbra a estar permanentemente agachando la cabeza delante del Señor, la condición humana crece más de lo que debería. Y usted se va a encontrar con la dificultad personal de que el Señor no puede trabajar con su carácter. ¿Cómo así? Entonces, aquí viene lo que les decía anteriormente. Nosotros debemos estar constantemente de rodillas o agachando la cabeza del Señor, para que su alma, su condición carnal y humana, no se engrandezca. ¿Para qué? Para que lo que hay dentro de usted no crezca. Si usted tiene un carácter iracundo, un carácter irritable, un carácter inmanejable, esa condición, si usted no agacha la cabeza del Señor, pues esa condición va a crecer. Y esa condición obviamente va a ser luego un poco más, ¿cómo lo diría? Más que no sea tan dócil a la hora de corregirla. ¿Sí? A usted le va a costar más corregir esa actitud. Entonces el Señor permite que en múltiples ocasiones nosotros tengamos que agachar la cabeza, y si en algunas situaciones el Señor nos lleva obligatoriamente a realizarlo, en otras ocasiones el Señor nos pide, aunque sea pequeña la situación, que tengamos esa necesidad de pedirle que Él intervenga, y nos humilla. Y el Señor lo único que pide de nosotros es que seamos restaurados y que Él meta la mano en ciertas áreas. ¿Sí? Pero solamente se logra humillándose hacia el Señor. Que usted esté postrado, que usted esté arrepentido, eso hace parte del agachar la cabeza delante del Señor. ¿Sí? Por eso es tan importante que usted examine su interior. Es tan importante que usted logre discernir lo que tiene adentro y tener obviamente el dominio propio para ciertas cosas, para que usted no termine engrandeciendo su alma, engrandeciendo su parte carnal y termine yéndose fuera del redil.
El Señor lo que quiere de nosotros es un arrepentimiento sincero. El Señor quiere que realmente Él quiere que nosotros reconozcamos que necesitamos de Él, que Él intervenga en nuestras situaciones, no solamente en las tristes, sino también en aquellas que usted necesite. Usted sabrá lo que necesita, y en eso quiere que el Señor meta la mano y diga: bueno, hija, por haber reconocido que tú necesitas de mí, por haber reconocido que yo tengo el control de tu vida, se lo dará o no se lo dará, según su corazón, según su fe, ¿sí? Por eso en esta mañana, el Señor quiere que usted se disponga. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú das a tu pueblo, Señor, en la que nos pides que nosotros reconozcamos tu ayuda, que reconozcamos que sin ti nada somos y que nada podemos. Señor, por eso hoy nos disponemos, hoy disponga su corazón ante el Señor y pídale que en la necesidad que usted tenga o en la situación en la que usted se encuentre, el Señor intervenga, el Señor meta su mano. Sea cual sea su situación, pídale al Señor con un arrepentimiento sincero y real, que el Señor intervenga, que el Señor le ayude. Órale al Señor y pídale que sea solamente Él el que meta la mano y no las pruebas. Que sea por las buenas y que en su misericordia no permita que sea por las malas. Hoy dispóngase, reciba del Señor ese consuelo, reciba del Señor esa gracia, reciba del Señor aquello que necesita. Como les decía a los discípulos el Señor, solamente cree, y esa fe hará que seas salvo, esa fe hará que tú seas sano, esa fe hará que tú tengas lo que necesitas. Así hoy, dígale al Señor: yo te creo y yo me dispongo a recibir lo que tú quieras darme en tu tiempo. Dígale al Señor: yo estoy arrepentido y necesito que tú intervengas en mi vida, porque reconozco que sin ti no puedo hacerlo. Gracias, Padre, gracias por esa palabra, Señor, de aliento. Gracias por esas exhortaciones que das a tu pueblo. Gracias por lo recibido en este momento, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo la semana que empieza y que seas tú, Señor Jesucristo, cuidando de aquellos y de aquellas que han decidido seguirte, y aún de los que no han decidido seguirte también, Señor, cuida de ellos. Bendice, Señor, esta semana, y con la bendición y con la autoridad que tú me has otorgado, Señor, permíteme bendecir a tus hijos y a tus hijas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Un abrazo.